de electromagnetismo. Entonces vamos a abrir el libro en la página 75. Aquí la arruiné. Iba a subrayar solo un poquitito y terminé subrayando todo. Entonces, ¿qué podemos decir que es la corriente eléctrica? Es el movimiento de los electrones durante un objeto, un medio. Entonces, vamos a subrayar solo esto, nada más. Hasta acá. Corriente eléctrica hasta acá. Y solo eso. Y pueden anotar por ahí que su unidad es el amperio. Entonces, eh, amperio o miliamperio, pero originalmente se utiliza el amperio. Nos vamos a ir a la página 77 y vamos a subrayar esto. Los conductores, bueno, ahí dice que son los que se pueden mover fácilmente todos los electrones por cualquier medio. Los aislantes, evitemos que nos electrocutemos. Por ejemplo, el tape o cinta de aislar lo utilizamos para evitar que se haya un corto o evitar que nos electrocutemos. Y los semiconductores, la palabra lo dice, tienen la mitad de las propiedades. Y de los superconductores vamos a subrayar esto. En la página 78 vamos a subrayar un poquitito nada más la resistencia eléctrica. Sencilla. Como dice la palabra, la resistencia es lo que impide que los electrones fluyan libremente. Eso es la resistencia. O sea, el toquecito, porque mientras subrayo no puedo hablar. Bueno, aquí se me subrayó esto. Esto no se subraya. No, solo es esto, nada más. Esto no sé por qué se me subrayó. Después nos vamos a ir a la 80. Ley de Ohm. Sencillo. Ya les explico qué es, porque no puedo hacer dos cosas a la vez. Mientras que subrayo, no puedo hablar. Ok, la ley de Ohm es sencilla de usar. La ley de Ohm. Entonces, vean que la I, la ven acá. Esta I es de corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que se los comenté anteriormente? Son los electrones, los amperios. V de voltaje y R es de resistencia. La corriente eléctrica, la I se va a medir por amperios. La V de voltaje se va a medir por voltios. Y la resistencia se va a medir por ohmios. Sencillito. Y ya nada más, no tenemos nada más que subrayar en el libro. Ve, aquí yo le hice un documento resumido a cuentas. Ve, entonces, existen dos tipos de corriente eléctrica. La corriente continua. Esto originalmente se dan en voltajes muy bajos. Por ejemplo, una batería de un carro es grande, pero realmente son 9 voltios. Es pequeñito el voltaje. Las baterías que usan los controles, los juguetes que usan baterías AAA o AA, esos son voltajes bajos porque son de 1.5 eh, de voltaje. Y en cambio, la corriente alterna son voltajes altos. Por ejemplo, los tomacorrientes que ustedes conectan para cargar el teléfono. Esos cargadores tienen como una resistencia para convertir la corriente alterna en continua. O sea, de tener un voltaje alto a tener un voltaje bajo. Eso es lo que hace el cargador. Porque, ¿qué pasa si le meto el 110 voltios del cargador, del tomacorriente al teléfono? Quemo el teléfono. Así de sencillo.
y ya no sirve más. Estos conductores ya lo habíamos visto en el libro, que permiten el paso fácil de los electrones. Los aislantes, esto es para evitar que nos electrocutemos o que hayan cortocircuitos. Y los semiconductores, que tienen la mitad propiedades de los aislantes y de los conductores. Ahora vamos a entrar con la ley de Ohm. Sencillito. Aquí se lo estoy poniendo con un triangulito. Yo se los voy a dar en el examen, así que tranquilos. Entonces, vean que es como el de movimiento rectilíneo uniforme. Tapo al que quiero averiguar. Si quiero averiguar el voltaje, tapo el voltaje y voy a multiplicar la I por la R. La I, ¿cuál era? Corriente, los amperios, y R, resistencia. O también, si quieren despejar, aquí les dejo la formulita. Sencillo. Para dibujar la ley de Ohm, vamos a dibujarlo así. Esto acá vendría siendo el voltaje y esto la resistencia. Ven, lo vamos a dibujar así. Por lo general, casi siempre. Entonces, vamos a hacer ejercicios sencillos. Hagamos este primero. Epa. Vean aquí, huelas. Me pasó un toquecito para acomodar aquí porque me quedé sin espacio. Ok, vean que me están diciendo que el voltaje va a ser igual a 3 voltios. También me están diciendo que la corriente es igual a 1,5 amperios. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Si ya tengo aquí el voltaje y la corriente que me queda, la resistencia. La resistencia no la sé. Opa. ¿Qué hago entonces? Epa, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Encontrar la resistencia. La fórmula para encontrar la resistencia es esta. La resistencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, opa, la resistencia no la sé. ¿Cuánto vale el voltaje? Aquí lo tengo, 3 voltios. 3 por la corriente. ¿Cuánto es la corriente? 1,5. Por lo tanto, vamos a encontrar la resistencia, que es 3 por 1,5. Me dice que es 4,5 ohmios. Vamos a ver a dónde está el signo de ohmios. Este es el signo de ohmios. Este es. Sencillito, ¿verdad que sí? Ahora hagamos el segundo. Es más fácil aún. Pin. Es más fácil, así que tranquilo. Ay, 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 ¿qué hice? Es más fácil. ¿Qué datos tengo ahí, Willas? Tengo que el voltaje son 12 voltios. También tengo que la resistencia es igual a 6 ohmios. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo la corriente, que no la sé. No sé la corriente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nos vamos a las formulitas y tengo que averiguar la corriente. ¿Cómo averiguo la corriente? Dividiendo el voltaje entre la resistencia. Entonces, me dicen que I es igual al voltaje sobre la resistencia.
y es igual al voltaje. ¿Qué voltaje es? 12 voltios, sencillito, dividido entre la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 6. Por lo tanto, 12 dividido entre 6 me va a dar 2. La corriente, ahí, la corriente va a ser 12, ahí pues no, aquí es el resultado. 2 amperios. Súper sencillo, eso es súper sencillo. Y vamos a hacer la tercera. Vamos a hacer la tercera. Me dice el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? No lo sé. Bueno, se puso al revés. ¿Cuánto vale la resistencia? La resistencia me dicen que valen 9 ohmios. ¿Y qué más tengo? Tengo la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? 3 amperios. ¿Qué hago? ¿Qué hago para encontrar el voltaje? El voltaje, lo ven aquí, tengo que multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces, el voltaje tengo que multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces, ¿cuánto es la corriente? La corriente me dice que es 3, perdón. ¿Y cuánto es la resistencia? 9. Entonces, tengo que multiplicar 3 por 9, me da 27. El voltaje va a ser, épale, el voltaje va a ser 27 voltios. Voltios, epa, chiquitito. Así de sencillo. Todo esto de, de la ley de Ohm se hace así. Pero hay algo más, que existen los circuitos en serie. Entonces, los circuitos en serie los vamos a determinar así. Siempre que hayan más resistencias en un solo circuito que lo habíamos representado así, va a ser un circuito en serie, porque vea que tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando tenemos más de una resistencia, va a ser un circuito en serie. Sencillo. ¿Cuáles son las características del circuito en serie? Que la corriente, o sea, los amperios, va a ser la misma por todas las resistencias. Por ejemplo, si número al azar, si me dice que son 9 amperios, 9 amperios va a pasar por aquí, 9 por acá, 9 por acá, 9 por acá y va a regresar 9 amperios. Siempre lo mismo. Pero no pasa lo mismo con el voltaje. El voltaje cada vez que pasa por una resistencia va a ser distinto. Entonces, hay que hacer cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí pasan 12 voltios, por acá tal vez pasan 8 y por acá tal vez van a pasar 6 y por acá tal vez va a pasar 2. O sea, son números al azar. Hay que hacer cálculos. Ya los vamos a hacer. Entonces, las resistencias tenemos que sumarlas para encontrar la resistencia total. Entonces, vean que en la formulita tengo que encontrar una resistencia, pero no puedo poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. No, tengo que hacer las resistencias total. ¿Y cómo lo hago? Sumando todas. Las voy a sumar todas. Entonces, Willas, vamos a hacer este. Este ejercicio es sumamente sencillo. Épale. Me están pidiendo que encuentre la resistencia equivalente. La equivalente quiere decir
total. No la sé. También voy a pedir cuál es la corriente que pasa por ese circuito en serie. Y también voy a pedir el voltaje. Vamos a ver qué sencillito. Ahí, la resistencia. Es sencillito. Entonces, ¿cómo voy a encontrar? Ah, bueno, aquí se los puse. Ve. ¿Cómo voy a encontrar la resistencia equivalente? La resistencia equivalente la vamos a sumar R1 más R2 más R3 más R4. ¿Cuáles vienen siendo estas? R1, R2, R3 y R4. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 3 más 5 más 4 más 2. R1 vale 3, R2 vale 5, R3 vale 4, lo ven aquí, y R4 vale 2. Por lo tanto, ya le digo cuánto es. 3 más 5 más 6 me dan 14. 14 papas o chayotes. 14 ohmios. Sencillo. La resistencia equivalente es la suma de todos las resistencias. Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar la corriente? Vamos a encontrar la corriente. Vamos a encontrar la corriente. ¿Cuál es la fórmula de la corriente? Acá está. La corriente es dividir el voltaje sobre la resistencia. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ok, ¿cuál es la corriente? No la sé. Aquí, chicos, se me olvidó. Ay, se me olvidó agregar que la corriente es 12 voltios. Ahí está. Entonces, ¿el voltaje cuánto es? 12 y lo voy a dividir entre la resistencia total que lo calculamos acá. ¿Lo ven? ¿Cuánto me dio? 14. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 12 dividido entre 14. Me va a dar 0,85 amperios ahí. Amperios. Súper sencillo. ¿Lo ven? Así es como se hace. Ahora quiero encontrar el voltaje que pasa por cada resistencia. Recuerden que yo les había dicho que por cada resistencia va a pasar un voltaje distinto. Que yo le dije, aquí pasan 12, aquí 8, ¿verdad? Esos números fueron al azar. Ahora sí los vamos a calcular cuánto voltaje va a pasar por cada uno. Entonces, vale, vamos a encontrar el voltaje. El voltaje de en cada resistencia. Encontrémoslo primero en la resistencia 1. ¿Cuál es la fórmula para, para el voltaje? Aquí está. Tengo que multiplicar la corriente por la resistencia que pasa. Entonces, tengo que multiplicar voltaje 1
Voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente. Vamos a hacerlo al revés para que se entienda. Corriente por la resistencia 1. Sencillito. Voltaje 1. ¿Cuál es la corriente que me dio? Véanla acá. 0,85 por la resistencia 1. ¿Cuánto es? Véanla aquí. 3. ¿Cuánto me da eso? 3 por 0,85 me da 2, épale, 2,55 voltios. Sencillo. Vea que por acá va a pasar 2,55 voltios. Ahora quiero calcular cuál es el voltaje en la resistencia 2. Vamos a calcular resistencia 2. Copiamos igual. Voltaje 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. ¿Por qué la 2? Porque ahora quiero calcular cuánto voltaje va a pasar por acá. Entonces, voltaje 2 va a ser igual. ¿Cuál es la corriente? Ya la calculamos acá. Es exactamente la misma. 0,85. 0,85 por la resistencia número 2. ¿Cuánto es? 5 ohmios. Y multiplicamos 0,85 por 5. Me dice que da 4. 4 papas o chayotes voltios. Ahora bien, vamos a calcular la resistencia 3. Igual, el voltaje 3. Voltaje 3. ¿Cómo la calculo? Por la corriente que me dio antes. 0,85 por la resistencia número 3. La ven acá. ¿Cuánto me da? 4. Ay, me equivoqué. No, voy a empezar de cero. Voy a empezar de cero. Me dice que el voltaje 3 es igual a la corriente, ya la calculamos acá, por la resistencia 3. ¿Cuánto me da eso? Voltaje 3 me da 0,85 que me dio antes por la resistencia 3. ¿Cuánto me da? 4. Y eso me va a dar 3,2. 3,2 papas o chayotes voltios. Y por último, vamos a calcular el voltaje que va a pasar por la resistencia número 4. Resistencia 4. Ponemos el voltaje 3, el 4, perdón, es igual a la corriente. ¿Cuál es la corriente? Ya la calculamos acá. 0,85. Ay, no, me equivoqué otra vez. La corriente por la resistencia 4. ¿Cuánto es? 0,85 por la resistencia. La resistencia número 4 que me dices 2. Entonces,
Ay. Y esto me da como 4. Me dice que da 1,7. 1,7 papas o chayotes voltios. Entonces, ya le digo 0,80. Ahora bien, Willas, ya sacamos cuánto voltaje pasa por cada resistencia. Entonces, por la resistencia 1 me van a pasar 2,55 voltios. La ven aquí, por aquí me van a pasar 2,55 voltios. Por la resistencia 2, esta es la resistencia 2, me van a pasar 4,25 voltios. ¿Lo ven acá? Esta es la resistencia 3, me va a pasar 3,4 voltios. Ay, ¿qué dice? 3,4. Ay. 3,4 voltios. Y por último, la resistencia 4 me van a pasar 1,7 voltios. Ay, ¿por qué le doy control V? Control L. Ahora, Willas, ¿cómo comprobamos que este ejercicio me lo hicimos bien? Vamos a sumar estos voltajes. 2,55 más 4,25 más 3,4 más 1,7. ¿Cuánto me da? 11,9. Redondeado, 12. ¿De dónde salen estos 12? Estos 12 son de estos. Ve que no se perdió. Todos estos 12 voltios es la batería que se va a distribuir por cada resistencia. Y así, chicos, como se hace este problema, sumamente sencillo, sumamente sencillo. Suena complicado, pero es sumamente fácil, nada más de práctica. Entonces, les voy a dejar una practiquita para que las terminen en la clase.